Continuamos Bueno. los personajes Ujú. y hoy volvemos a la Plaza Bolívar. Ustedes verán esto unos días más tarde. Hoy es 14 de octubre de 2024, 3 y tanto de la tarde, frente a la Estatua del Libertador. Hoy compartiendo con un personaje dirigente vecinal, trabajador, agricultor y conocedor de nuestra geografía, un hombre que está en CEA ahora, estuvo por fuera, volvió a CEA, sigue haciendo agricultura en CEA, sigue brindando servicios porque, oye, el que quiere leche... Se le vende leche. Se vende leche. Y el que quiere cuajada también se le también vende. se vende. Entonces, vamos a escuchar y a compartir con Orlando. Rosales Altuve. Rosales Altuve. ¿Cuál es el nombre completo? Orlando Rosales Altuve. Así, sin Así. un solo nombre. Sí, Rosales Altuve. Soy o sea, al Antonio, pero Antonio. Sí, Orlando Antonio. Orlando Antonio. Rosales Altuve. ¿Nacido en qué? En San Miguel. ¿En qué año? En el año 53. El 14 de julio del 53. 14 de julio del 53. Correcto. ¿Dónde nace? En San Miguel. ¿Cómo se llamaban sus padres? Rafael Rosales y Asunción Altuve. También de aquí de CEA ellos. Son sereños. Aquí en CEA. CEA. ¿Crece usted en San Miguel? Me llevan a los 3 años a la comunidad de Los Caños. ¿Dónde quedan Los Caños? Los Caños es atrás de la Cuchilla. Esto Táchira. Eso es de la Cuchilla por hacia la laguna. Ajá. Donde hoy día tiene Adolfo Díaz. Correcto, eso. Por ahí en esa finca, sí. ¿En la finca donde está? Sí, donde está Adolfo. Adolfo Díaz. Sí, señor. Allí nace, allí crece. Crezco. Me llevaron de 2 años ahí y ahí empecé a crecer y fui criado allí, fui trabajado. Nosotros trabajábamos, por ejemplo, vendíamos carbón, picábamos leña, de eso fuimos criados, de eso nos fuimos saliendo, porque en ese tiempo era un tiempo duro, éramos 9 hermanos y no era fácil la cuestión para los abuelos alimentarnos. Entonces nosotros empezamos a trabajar de la edad de 8 años. ¿Sus hermanos? ¿Cómo se llaman sus hermanos? Se llama, uno Erasmo Rosales Altuve, Arnoldo Rosales Altuve, Chucho Rosales Altuve, Carmen Rosales Altuve, María José Rosales Altuve, Clara Rosales Altuve. ¿Y todos vivían en Los Caños? En Los Caños fuimos criados. Usted me dice, o sea, ¿cómo era esa comunidad? Mire, eso era una comunidad, amigo, era monte, lo que llaman Monte Culebra en ese entonces. Y nosotros ahí fuimos haciendo finquitas y fuimos acomodando la vaina y bueno, sí, nos formamos allí. Cuando cumplí 14 años y dije, no, me voy de aquí, que ya había que salir. ¿Usted no estudió? Yo hasta 2º grado, muy poco, porque... ¿En dónde? Aquí en CEA, en todo lo más, donde la maestra Conchita, la mujer de Damasio, me acuerdo, de noche estudiaba. ¿Usted estudiaba de noche? Sí. O sea, trabajaba en el día arriba en la Cuchilla y bajaba. Bajábamos ahí, sí, pero hasta 2º grado, no fue mucho lo que estudié. ¿Pero se subían a la Cuchilla de nuevo? A Los Caños íbamos a dar. Allá a esa parte. O sea, entraba a clases aquí a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde y salíamos por ahí a las 9 de la noche, no íbamos para Los Caños. Buscando también el estudio, además del sí. Pero después yo fui, algo que descubrí muy fácil, que ha sido habiloso no me ha hecho, que yo sé que es necesario y hay que hacerlo y con los hijos. Yo gracias a Dios pude educar a mis hijos, tengo un abogado, tengo un ingeniero y tengo un muchacho que le falta poco para ser economista, el más cubo. Pero la siguiente manera era de que sí, había que vaina, pero soy habiloso. A los 24 años me casé.
Se salió de Los Caños a los 14 años. Sí. ¿Hacia dónde se fue? Me vine hacia Sea. Y sí, crecí ahí muy bien. Después decidí. ¿Vivía dónde, en Sea? Aquí en San Pedro. ¿Tenía una casa de la familia? Estábamos alquilados ahí donde vivió el finado Wildes. Hoy en día es de donde la finca que era de Roberto Márquez. Ahí en esa casita vivimos todo un tiempo, hasta que completé. Cuando yo completé con 24 años, me casé y sí, ha sido proyectista pues en esa parte, porque yo fui y busqué trabajo en Caracas, alguien que me había ofrecido una oportunidad y no la peleé, y fui, dejé el trabajito ya listo y vine, me casé y me fui con mi mujer para Caracas. ¿Ella es de dónde? Esa es la Cuchilla de Niño. Ella se llama Josefina Guerrero de Rosales. Es mi nombre de mi esposa. Y pues se fueron a Caracas. Y nos fuimos a Caracas y ahí, bueno, yo cuidé a la mujer de que no saliera embarazada 2 años. A los 2 años, sí, salió embarazada y tuvo morochos. Jonar y Yolimar son los morochos. Por cierto, mi hijo trabaja en Acidones, tiene 17 años, está trabajando ahí. En la empresa Acidones, esa es una empresa de pasta. Sí. Ajá. Y se van a Caracas. ¿Usted va a trabajar en qué área? Trabajé en una empresa que se llama AGA Venezolana, una empresa de oxígeno, gases y de soldadura. Ahí me tuve 25 años. Ahí sí me volví a venir a Sea, porque siempre soñé en Sea, soñé en parte de que un pueblo bueno, y siempre soñé con una finca. Y me dirigía otra vez aquí, y así ha ido llevando la cuestión, y bueno, de ahí saqué todo y me vine para acá, para Sea. Cuando estaba muchacho, los recuerdos de Sea. Los recuerdos de Sea voy a adoptar por 2 tremendas mujeres que hubieron en Sea, muy queridas, como la señorita Aurora Zambrano. Era una persona, oye, muy generosa, muy trabajadora, muy reactiva la señora. Esa señora crió hijos, criados pues, maracuchos, gente del campo, todo lo más. Y los educaba y se iban y volvían a llegar otros muchachos pequeños. Y fue una persona que fue dada por el pueblo. Otra persona que tengo en mente, la señorita, la doña Emma de Rosales. Una señora muy trabajadora, una enfermera, era mejor que un médico, pues cuando uno iba allí, eso era mejor que cualquier cosa. Doña Emma era una persona muy dada. Nacieron muchos muchachos sereños aquí hoy en día que están, bueno, podía decir de los 40 años para abajo, esa mujer tiene muchachos de esa edad aquí, que es muy recordada. Y después de ellos, bueno, pues yo voy a decir cuál la gente que vino de aquí y trajo los reales, como en decir, invertirlos en Sea, como los Adrianes, que vinieron por los lados de San Simón. Los Adrianes fueron unas personas que invirtieron su dinero aquí, y aquí murieron don Domingo Adriane, don José Adriane, y los restos de muchachos que venían de esa gente, de esa cuestión, fueron andaban aquí, compraron una finca en Caño del Tigre, fundaron una hacienda, pues, y fueron personas que dieron mucho por Sea. En los tiempos de muchacho, del trabajo arriba en Los Caños, ¿qué se sembraba allí? ¿Qué era la cosecha primordial? Nosotros allí siempre habíamos trabajado con café, cambur, y el tiempo que no había eso, quemábamos carbón, leña, vendíamos carbón en el pueblo, en un burro, y leña, que en ese entonces cocinaban mucho con leña. ¿Surtían ustedes el pueblo? Sí. Eso hasta el padre Serrano nos compraba, nos decían los carboneros, pero el padre Serrano era un cliente que nosotros teníamos porque utilizaba también carbón, ¿entiendes? La cuchilla, ¿cómo era? Porque tenían que pasar por la cuchilla. Por la cuchilla había 2 caminos, uno que era el tiro pues, hacia un potrero allí que bajaba uno y caía aquí a los tanques, y el otro le entrábamos a la cuchilla completo. La cuchilla es fundada por gente que yo conozco también muy trabajadores, como un señor Félix Rojas, Ernesta, Jesús Moreno, Ambrosio Carrero,
Había varios allí. Un Martín era de bailadores, ese señor era hermano de Narciso Pereira, que Narciso Pereira también vivió allá en Los Caños. Hacia un cerro que había arriba, ahí vivió Narciso y crió sus pocas muchachas, que era muy trabajadora. Y pues sí, conocí la gente ahí, Jesús Manuel Méndez, ese es el que empiedraba el camino de Sea a la Cuchilla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama? Jesús Manuel Méndez. Ajá. Era un viejo y él sabía empiedrar y lo buscaban a él para que empedrara el camino y lo empedraba. Echaría 2 o 3 meses, pero con pie lajado. Esas son las... acomodando la Claro, piedra. claro. Y ese era el trabajo del Señor, acomodar su camino. Iba aplanando un poco y iba metiendo la piedra, la laja completa, así la iba acomodando bien. Son personajes que uno los conoció. Esa de niño, ¿qué recuerda en la planada allá arriba? Bueno, en la planada... Las fiestas del niño, la bajada, la subida, ¿qué recuerda de eso? Mire, habían unos priostas allí que yo conocí, como Francisco Molina. En ese entonces era mucha la gente que venía los 6 de enero. Eso eran, bueno, se podía categorizar como de 20.000 a 30.000 personas que venían a la Cuchilla. Eso era un río de gente completo y arriba eso quedaba pelado completo, porque a veces empezaban a venirse desde el 4 de enero. Pasaban 4, 5 y el 6. ¿Eh? Pero eso en los tiempos recientes ya de la subida del niño. Pero cuando usted estaba niño... Eso fue siempre. Siempre, claro, porque le voy a decir, en ese momento, en ese entonces, subía mucho más gente que lo que sube ahorita. En el diario. En el diario, sí, mire, eso era, por ejemplo, habían 3, 4 días que era mucha gente lo que venía allí, que era el 4, el 5 y el 6. Eso era gente parejo, se quedaban en carpa, eran 700 carpas que habían en los potreros, donde la gente dormía allí. Bueno, también tenían su carpa, que, por cierto, yo me tocó que hacer cuando fundé un consejo comunal, que sacar ese tipo de gente, porque eran malandros de vigía y de toda zona venían y ponían a veces hasta un kiosco grande, ¿entiendes? Eso es una de las cosas que me tocó que limpiar. Cuando los recuerdos de la bajada del niño. Era muy bonito, porque en ese entonces uno invitaba a conjuntos de música de cuerda, venía gente bailadores, venía gente por aquí mismo que le tocaba al niño y cantaba. Eso ha sido toda la vida. Lo que el niño, eso no se ha olvidado. ¿Usted recuerda esa bajada del niño? Muy hermosa, muy hermosa. Eso era una profe. Me cuentan que vestían portales, que metían arcos. O sea, metían arcos, habían un arco muy bonitos y en todas las casas tienen su arco. Vestían su arco y uno esperaba el niño cuando bajara para que pasara por debajo del arquito. Y los altares en la casa. Y los altares en la casa, una mesita con un altar o una cuestión allí. Entonces, eso nunca se ha perdido y siempre ahorita la gente siempre lo ha mantenido. De la subida del niño. La subida del niño sí era una subida más rápida. Era, por lo menos le daban aquí, la gente subía marchando rápido. Era no podía subir mucho la gente rápido porque era la subida, pues era empedrado el camino. Empedrado el camino, sí, era bravo. Sí. Pero el niño siempre, ahorita, habiendo carretera, siempre lo han mantenido, que siempre lo suben y lo bajan por el camino. Por el camino. Sí. También le puedo contar una historia, que el niño a veces lo bajaban y se volvía a amanecer arriba. ¿Cómo es eso? Cuénteme. Bueno, eso, o eran los padres que inventaban la cosa y lo llevaban, pero para llamarnos la atención, o era cierto, pero eso era cierto, amanecía hasta a veces el niño chico con barro y vainas esas raras. Y sí, era que pues, supuestamente lo tuvieron bajando encadenado ante el nicho, y era que lo amanecían ahí y lo dejaban allí. De su vida allá, de sus recuerdos, siempre los padres le metían a uno miedo. Sí. Le contaban historias. Sí. Le decían, mire, aquí en la piedra aquella aparece fulano. Sí. ¿Qué cosas recuerdan? Bueno, eso, mire, por cierto, a mí me gusta caminar mucho de noche, porque cuando usted camina con luz,
usted con la misma cuestión de los rayos de la luz, ve cosas raras, ¿me entiende? Ve cosas que si se mueve, uy, ¿quién está ahí? No, mentira, ahí no hay nada. Lo que pasa es que uno en la cabeza se le va, que si son brujas, que si son la cuestión, y se acuerda de los cuentos que usted me está preguntando, que si salía Julano de Tal, que tenía años de muerto, y que me asustaba. Legalmente eso es nulo, pero sí decían ¿Qué cuentos recuerda de allá de la Cuchilla? Bueno, muchos, bueno. Hay uno que dicen de la laguna. Sí, de la laguna es muy de verdades. Ahí sale a veces una viejita y lo llama uno y se pierde entre el fango, se mete en la cuestión, no se sabe qué es, pero sí hay. Está la piedra, una piedra que se llama la piedra del sacrificio. Ajá. Que tiene un guayacán, yo no sé si usted ha ido, lo ha visto. No lo he visto. Bueno, cuando vaya, en toda la bordita está la piedra donde está dibujado el guayacán. ¿Eso es hacia qué zona? Eso es hacia los caños, ahí en toda la borda, ya como el quien dice, ya para agarrar para vía los caños, en una bordita que hay, ahí está la piedra. Y tiene marcado Guayacán, sí. Guayacán. Y de la aldea se baja usted entonces a... Mire, de la aldea yo cuando sí me enamoré, una muchacha de allí, y me casé y me fui. Y sí me fue muy bien, ¿para qué? Allá hice mi vaina, 25 años me tuve en esa empresa, me fue muy bien. ¿En qué trabajaba? Llegué, mire amigo, barriendo, y después, ya cuando aprendí cómo eran los servicios generales, me dieron servicios generales. Después hice la parte de seguridad industrial, que tenía que ver con todas las plantas, tenía que ver con maquinaria, carros y todo eso. O sea, pendiente de la cuestión. Yo era en eso era muy selectivo, porque yo cuidaba mucho lo en la empresa. Porque ya cuando usted, mire, Ramiro, cuando usted lo ponen a cuidar, hay que cuidar más lo ajeno que lo de uno, que es propio. Lo más bravo es cuidar dinero que no sea de uno. Hay que estar más cuidadoso en eso. Y en eso sí. Pues yo tengo una revista que me olvidó traerla, pero en cualquier momento se la muestro. Donde está allí, yo me gustaba mucho, tenía unos mascotas que se llamaban, eran dos samurus, que los agarré chiquitos, pequeñitos. Allá en la empresa. Sí. Por ejemplo, aquí era una viga, ahí estaba el edificio completo y yo tenía que mirar para el cerro. Cuando llegaba en la mañana me subía al piso 18 y miraba para allá y veo unos animalitos chiquitos y los agarré y me los traje. Los puse en la cuestión y los fue criando. Cuando ya el colegio médico ya se dieron de cuenta y siguieron queriendo los animalitos, pero eran unos animalitos muy... Ustedes que el samuro es feo. Señor Alberto. Y entonces los crié. Y uno puse el Galileo y otro el Negro Judas. Eso está en una revista de la empresa. Yo lo tengo en la casa. Bueno, O sea que usted llegó, los cuidó porque estaban solos. Sí, los traje, los empecé a echarles comida en el pico. Carne molida, compraba y la echaba, lo llenaba y en el día los dejaba en una cajita. Cuando ya empezaron a estar grandecitos, cónchale, los seguí, después ya cuando por el colegio médico, porque el colegio era muy estricto. Y entonces cuando yo le decía a los médicos, mire, ahí hay unos bichitos bonitos, acá hay, uy, ¿qué es eso? Unos samuritos, mira, ¿y a dónde los trajo? Yo, no, de aquí mismo, mire, los crié y están blanditos. Entonces ellos mismos iban a ver los mascotas. Era mascota del edificio después de eso. Y entonces había una perra que se llamaba y los perros bichitos jugaban mucho con la perra. Y eso era los médicos gozaban un puñal porque los samuríes les jalaban las tetas y a la perra les volaba y volaban y brincaban y volvían en ese tren. Pasaba unos ratos mirando a los animales ahí jugando. Se jugaban entre ellos. Sí. Estaba en la zona, estaba en esa parte industrial. Eso era un sitio bastante grande. Muy grande. Ahí estaba el colegio médico, habían varias empresas ahí. Estaba una empresa de periódico que llamaba, ahorita no lo recuerdo, pero había una empresa de producción. Estuvo la gente del MOC también en eso. Era un edificio grandísimo. Y estábamos nosotros primero ahí, claro, la empresa tenía 5 pisos.
La empresa. Empresa. Pero ahí no tenían el llenado y esas cosas. No, eso estaba en Solo administración. pura administración. Ahora las plantas estaban en Maracay, llamadas el Tiburón, San Vicente. Eran dos plantas, una había en Maracay y otra era en Caracas, en Maracay. Eran las plantas de gases. Y las electrodos eran en Maracay. También, era una empresa muy grande. Había electrodos de todo. Hay plata, bueno, que había, fuera usted a buscarlo, ahí los tenía. Y oxígeno para los hospitales, que ese era el contenido mejor que daba eso. En ese entonces el oxígeno, el principal producto era el oxígeno. Ellos lo vendían a medio litro, equivalente a 1 kilo. Bueno, y allá fue dirigente sindical, dirigente... Mire, sí nos oponíamos, no podíamos ser dirigente sindical, pero sí podíamos discutir por la empresa. O sea, la empresa no lo permitía. Y uno cuando iba a hacer un contrato colectivo, claro que yo iba y, cónchale, mire, entonces hablaba primero con los jefes, mire, jefe, conche, para no pelear mucho, aumentale 15, póngamele 15 de aumento, eso eran como 15 bolívares. ¿Me entiendes? Pero eran diarios, también era la escuela platica en ese entonces, para no echar la vaina. Entonces, coño, sí está bien, perfecto, porque eran unos tipos, era una empresa internacional, era una pues, de suecos, estadounidenses, finlandeses, noruegos, suecos, una empresa muy grande. Entonces, bueno, ¿sus hijos nacen dónde? Los hijos nacen en Caracas, sí, en Caracas, en el Vargas. ¿Estudian allá la primaria? Y me los traje aquí a que estudiaran en Mérida. Y los meto ahí. Estudian primaria y luego vienen a estudiar aquí ya la secundaria. Sí, la secundaria. Y después cuando ya terminaron aquí me los llevo a Mérida. Y ahí estudiaron. ¿Cómo es el regreso? O sea, está 25 años en Caracas. Están sus hijos, nacen en ese transcurso. Sí. Y se viene usted a CEA. Regresa a CEA, es jubilado. Sí. Y compra la casa y una finca. Compro la casa y una finca. Yo tenía una finca grande en Caño del Tigre, por cierto, se la vendía a los Gómez porque ellos necesitaban la finca porque tenía un caño que se llamaba Caño del Tigre. La cruzaba y entonces yo para ir a echar al suero, en ese entonces a ellos tenía que, no era fácil echarlo ahí porque la gente se quejaba en los planes, ¿me entiendes? Por más que hubieran hecho una zanja, entonces vienen los Gómez y hablan conmigo, mire, cónchale, no estamos interesados en comprarle, entonces le digo, bueno, pero ¿por qué? Bueno, yo vengo y les digo, bueno, pero mire papá, ustedes aquí lo que tienen que hacer es meter una manguera, hacen un tanque alto, decirle la idea pues, hacen un tanque alto y pueden tirar el suero al caño, no hay problema, si el suero llega que no esté podrido al caño, pues él no tiene derecho de podrirse el caño. Pero sí, cuando hacía verano era algo jodido. Entonces, sí, a la final le vendí la finca a ellos, 170 hectáreas en Caño del Tigre. Y bueno, entonces me vine hacia aquí, me vine para acá, compré la finquita esa allí, para pasar el tiempo, unas vaquitas ahí. ¿Me entiendes? ¿Cuántas vaquitas tiene ahí? Unas 6 vaquitas, pero dan la comida. Entonces, eso es lo que le quiero decir. Cuando usted quiere surgir, se urge. Porque hay mucha gente aquí que ha habido y ha traído algo y se han quedado se han comido lo que han traído. La cosa es mantenerse, ¿me entiendes? Mantenerse a la cuestión. Ya cuando eduqué a mis hijos y empezaron los muchachos, un muchacho muy bueno, gracias a Dios, no tengo nada que... Bueno, yo tuve un problema ahí de salud como el COVID, que casi me mata. Sufrió el COVID, sobreviviente del COVID. Sobreviviente del COVID, puedo decirlo, es un mal mortal. Y yo creo que me salvo porque estaba en la casa. No me dejaron llevar a ningún hospital, el muchacho se vino y con la mujer y eso era lo que me volteaba, porque eso se pone uno muy pesado y un mal muy bravo, pierde las piernas, pierde todo, la cabeza, si usted cuida, sí, yo sufrí poco de la cabeza, pero sí, muy mal, tuve en 50 y 50.
Sí. Estaba en la probabilidad de seguir o de quedarse. De quedarme, sí, esa era una broma. Mi esposa le pegó también, pero mi esposa le pegó muy poco porque mi esposa, debe ser con la medicina del Parkinson, oye, no la atacó duro. Ahora yo sí, tuve miti. Llega a SEA y se va a la finca en el Caño Tigre, Sí. se viene a SEA, compra Mi casa ahí donde estoy. y allá arriba en la cuchilla. En la cuchilla compro cuando vendí en Caño del Tigre. Vendo en Caño del Tigre porque, ¿qué hice? Pues muy fácil. Tenía que educar a los hijos, tenía que tener el dinero. Y acuérdese que estudiar en Mérida, en la universidad, se gasta platica porque hay que gastarles comida, hay que gastarles apartamentos, hay que gastarles un poco, ¿entiendes? Pero compré la finquita allí y me quedé con lo otro y con eso fui bandeando hasta que saqué a los muchachos, pues. Llega a la cuchilla y se convierte en dirigente vecinal. Ah, claro, sí, lo conozco. Mire, los consejos comunales son buenos. Quien lo sepa manejar, acuérdese bien que eso es, el consejo comunal no es para buscar problemas, para solucionar problemas, ¿me entiende? O sea, usted ve un caso tremendo en algo, tiene que solucionarlo, tiene que de alguna manera buscarle la vuelta a solucionar el problema, no es buscarle más a la cuestión, solucionar el problema. Usted hace 2, 3 proyectos, por decir algo, usted agarra y hace lo siguiente, de los 3 proyectos los pone en los 3. Entonces usted habla con la comunidad, mire, tengo 3 proyectos. Esto puede ser agua, puede ser carretera, puede ser vivienda. Hágalo. ¿Cómo vamos a hacer? El proyecto más votado por la comunidad es el que usted va a ejecutar. Es el que le mete la vaina, va para allá, se mete y cuando salga se pone a eso. Yo hice aquí en SEA con el Consejo Comunal 100 y pico de casas, que son las casas Petrocasa. Son casas muy buenas, miren qué tal. Y todo el mundo le tuvo miedo a ese proyecto. Ese fue capitaneado por usted desde el comienzo. Desde el comienzo, pero desde el Consejo Comunal de la Cuchilla. Sí, señor. Sí. Con ese tuvimos 7 años, que tuve que volver a ganar el Consejo Comunal para seguir la cuestión, porque eso no era creado que era vaina, a veces iba, a veces políticamente, ¿ven? Y yo aguantando la situación y había que terminar el proyecto. Y así lo hice y así está, así lo dejé. Pero ya le digo, con los consejos comunales se hace, pero hay que saberlo hacer. Eso no es para agarrarse los recursos, ni para cuestión, sino a veces uno queda solo porque los que están atrás quieren que les dé, mire, que si trabajan una hora, no, que págame la hora. Nada, chicos, eso no es nada. Hay que trabajar porque uno tiene que, oye, es una oportunidad que viene para la gente pobre. Y eso es para el pobre, chicos. ¿Cómo va usted a no hacer una casa para un pobre? Yo hice 100 y pico de casas. ¿Me entiendes? Las ejecutó en diferentes lugares de SEA. Sí, sí, están todo lo más en Caño del Tigre. Allá hay 60. Lo demás está regado. Está unas 7 en Caño del Tigre, hay una en La Varita, las otras están en Los Giros, está en Caño Gómez, tienen casas de esas. Aquí, bueno, sí, se quemó una, que se quemó aquí en Barrio Cuba, sí. Pero eso porque la muchacha se le quemó la niña, pues. Dejó y la muchachita se rodó y salió la vela y en forma el incendio. Cuando la mujer llegó ya estaba casi nada pelada. Pero son unas casas. En eso fue que usted estuvo durante las luchas de la comunidad de la Cuchilla. Bueno, mire, hice un acueducto que está de las lagunas a la Cuchilla. Y es un acueducto muy bueno, se toman la mejor agua. Porque tienen 9 kilómetros que la saqué de la montaña. De un debajo de una piedra, eso me llevó tiempo. Buscar agua, ¿no? Sí, porque estuve por el páramo, estuve por estos lados y no había. A lo último me fui allí, conseguí esa agua y bueno, entonces les dije, mire, aquí hay un agua que sale a los caños por gravedad. Entonces la gente, como no había salido la gente aquí, no sabían que era una bomba. Dije, mire, mamá, papá, si usted tiene 20 pisos en Caracas y el agua la llevan arriba, ¿por dónde va? Una bomba, papá. Escala, pero la saca. El edificio que están en silencio, que son de 30 y pico pisos, ahí tuvieron que hacer puentes. ¿Qué puente? Hicieron un tanque arriba a 10 pisos
y la bombea, una bomba de ahí está allá y de ahí la vuela para arriba en otra bomba. ¿Me entiendes? O sea que eso es cuando las cosas no se... Ah, bueno, ellos no sabían, entonces yo les dije la cuestión y así fue. Eso llega hasta gravedad, hasta los caños. En los caños agarra y mete a los esteros. Ahí hicimos un tanque de 11.000 litros y otro que está abajo que recibe los 11.000 litros. Ya cuando llega a los esteros la mete usted por gravedad y llega para toda la cuchilla, para la cuesta de la cuchilla y tenemos agüita buena. Casas, agua, como dirigente comunal, ¿qué más? Carretera, a la cuchilla. Ajá. Se le hizo la mejora a la carretera. Bueno, desde ese tiempo no le han vuelto a hacer más nada, que por cierto hay unos pedazos allí, chicos, que yo no sé qué les pasa, pero debe de ser arreglado. O sea, pero ahí no hay gente que no le... O sea, ahí es donde uno se molesta, porque los consejos comunales es para trabajar, no es para beneficio personal, ¿me entiendes? Y no es para trabajar, para meter. Quien me diga a mí que el gobierno, no es mentira, todos los gobiernos son buenos. Si usted sabe ejecutar y sabe hacer, le dan sus cuestiones. Entonces ahí es donde tiene el problema. Se hizo la carretera, se acomodó carretera, cemento, broma, y se le ha hecho mantenimiento a lo que ha estado mal. Pero ahorita sí, desde que yo dejé, no le he vuelto a meter un bolívar a eso. ¿Qué es lo que más le ha gustado de SEA? Sea todo, amigo. Aquí hay todo. Este es un pueblo, mire, para usted decir si el pueblo es bonito o es feo, hay que salir a otro lugar donde vea usted cuestiones. Usted va allí a Colombia y usted ve ahí en Cúcuta nada más que de noche esa vaina, todo el mundo está encuartelado, como en pura reja. Aquí, usted, ahí en este pueblo, puede a las 3 de la mañana sentarse aquí, ahí amanece, chico. Y nadie le dice nada. Fíjate que ni policías hay hoy en día. ¿Por qué es eso? Porque bueno, ya la gente aprendió que no tienen que tener un policía a la pata para portarse bien. ¿Me entendió? Y ha mejorado, esa parte ha mejorado mucho y sigue mejorando, pues, porque la gente ya corre con conciencia de lo que está haciendo, de la verdad. Ah, bueno, aquí, por ejemplo, hay mucha gente que recordar, Ramiro, que fueron trabajadores. Aparte de doña Emma, aparte de la señorita Aurora, está, por ejemplo, don Gino Beltrame, que hoy tiene su finca para abajo, dejó su finca, su casa y vaina. Esos son gente que le han metido al pueblo, ¿me entiendes? No se han ido, han estado aquí, crearon su familia aquí mismo. Puedo nombrar muchas. Yo no sé si tiene tiempo. Sí. Ah, bueno. Don Gino es uno. Don Adán Ramírez. Usted conoció a don Adán Ramírez, ¿verdad? Sí, claro. Ah, bueno. Ese no se llevó los reales para ningún lado, ni se fue por ningún lado. Ahí murió aquí en SEA. Por eso a esto es que quererlo, que hay gente que fue muy buena, gente trabajadora. Las Ramírez, todas las hijas y todo eso, aquí han muerto y han estado allí. Puedo hablar de las barrios. Los barrios fue igual. Y esas no se llevaron el dinerito para ningún lado, lo gastaron en SEA. Puedo hablar de otro haciendadito que por ahí, bueno, los mismos, conchale, esto es don Martín Sánchez, el hermano Blas Sánchez. Esos te hicieron igual, papá. Fueron los que han metido la mano en la cuestión, para allí que para acá. Entonces, esa gente que son originales de SEA, formaron a SEA. Porque SEA, cuando yo muy joven, eran muy pequeños. Un pueblito muy pequeño. Hay un personaje que no se puede olvidar, que fue Freddy Guedes. No hay que ser egoísta, ni porque yo sea chavista voy a decir, no, mire, no. En las casas que usted ve, si usted se monta la cuchilla y mira para abajo, todo lo que ve rojo lo hizo Freddy Guedes. Comunidades. ¿Me entiende? Son comunidades que de ahí hizo el pueblo, lo hizo. Usted de todas partes de allí hizo buenas casas. Donde están lo digo con donde están las casas y donde están los apartamentos. Eso fue hecho por ellos. ¿En qué día que el gobierno le dio? Sí, pero tuvo, mire, la gentileza y le hizo casa a mucha gente.
es un personaje, pues, y hay que tener mucho respeto. Miriam es amiga también, y ha sido una mujer muy trabajadora. Por cierto, Freddy fue alcalde por Miriam, porque Miriam fue la que le echó corazón. Yo trabajé con Miriam en campaña y era una mujer muy, muy capaz. Por el trabajo, por el conocer a SEA, hablamos de personajes, hablamos de la gente de la ganadería, hablamos de los dueños de fincas, pero esos personajes populares así los recuerda. Sí, recuerdo mucho. Bueno, voy a nombrar a uno, Anselmo Castro, que manejaba 2 vaquitas, vacas buenas, Ajá. y también le vendía las lechechitas a los pueblos y cuestión. Manolo Vío Pernía, también hacía lo mismo. Que tuvo finca para allá para los Caños. Sí, tuvo finquita para los Caños, pero todo lo que traía pasea. Un Narciso Pereira, una Encarnación Roa, que estaba en los Caños. Toda esa gente era todo. O sea, todos los que producían aquí eso, los venían para el pueblo. Siempre mantenían el pueblo. Había mucha gente que tenía allí todo. Por ejemplo, los cafés. Eso lo vendían aquí. Aquí había antes una paca que estaba abajo en la esquina. Vendía todo el mundo el café. Ahorita no, porque ahorita lo llevan directamente, se lo venden lo llevan a Santa Cruz de Mora. Pero son gente que cuestiones. Bueno, hay productores muy buenos. Hubo un Ramón, don Tortolero, un hombre muy trabajador, fundó una buena cuestión de finca allí, produció mucho café y broma. Aparte de eso, de José Tortolero, hay otra gente allí como Nabor, tiene fincas de café, producen el café y se lo venden al pueblo. Y lo muelen ellos mismos, Ramón, Roa. Son gente que han hecho todo bien al pueblo. Entonces, toda esa gente hay que reconocerles lo que en realidad sufrieron y vieron crecer a la gente del pueblo. O sea, usted está... Don Rafael Molina, que hacía los cajones, ¿se acuerda? Don Rafael acá. Un viejo, oye, vale, ese viejito trabajó por SEA, Tamacún. Aquí al frente. Era gente que trabajaba, hacía las cosas bien. El padre Serrano, que murió aquí, creo, ¿no? Sí. Sí, pues, dio su vida ahí quedó. Padre que era un trabajador también. Entonces, son gente que hay que recordarlos. Los Balbuenas. Los Balbuenas vivían en Apayano, que eran las viejitas aquellas que hacían... Pablito Balbuena. Ajá, y el que trae, y el Márquez, ¿cómo era que llamaba? Que tenía, aquí SEA no tenía luz en ese entonces, y ellos tenían allí una planta, y él aprendí, prendían 2 o 4 bombillitos por aquí. Pascual Márquez, Pascualito Márquez, el papá de don Ramón Márquez y de don Luis Márquez. Luis Márquez, sí. Proyectico le hicimos nosotros, porque ¿se acuerda del proyectico? Sí, Proyectico decía de que cuando empezó con el proyectico era concejal, ¿se acuerda? Era candidato. Sí, fue candidato. Gente sana, gente sana. Bueno, aquí hay mucha gente que recordar, como doña Chucha, don Anselmo Pereira, también que fueron fundadores ahí de la forma que fue, hicieron casa, 15, vivieron toda la vida. Y estudiaron los hijos, salieron afuera y esos son, está Elis Pereira, está Vicente, está Carlos, y las muchachas que se fueron hacia Caracas, creo que en los Estados Unidos hay una. De las abuelitas aquellas que hacían chicha allí atrás de la calle, ¿cómo era que llamaban ellas? Estas... Las Salitas. Las Salitas, de eso me recuerdo. Dígame, doña Eloísa Gómez, que hacía unos pasteles ricos, y don Jovito. Unos personajes del pueblo, que eso no se pueden olvidar. Se acuerda del señor Portillo, que era que tenía el teleférico, que en ese entonces era que llegaban las cartas para la gente y le decían el teléfono. Correctamente. Ese lo conocí yo. Un viejo alto, el catire. Los Altuves, Antonio Altuve, aquí abajo en la esquina, que la hija era una señora, la mujer de don, que era moreno también,
Arteaga. Arteaga, correctamente. Todos fueron los recuerdos, que son gente que fueron nacidos aquí, creados. Y el Altuve, pues, fue gente que también metió su platica, estapada la cuchilla, tuvo, bueno, su papá. Su papá es don Isidro. Y se tuvo finquita para la cuchilla. Doña Carmen, estuvieron negocios en la esquina. Ya, toda esa gente siempre uno lo recuerda. Leonzo Romero. Leonzo Romero viene justamente de San Simón. Se vino aquí y también hicieron lo mismo. Crearon su familia aquí, se volvieron viejos aquí. Don Fermín Osorio. Un viejo querido. Estamos recordando hoy bastantes personajes de nuestro pueblo. Sí. Don Fermín fue lo mismo, hizo su cuestión, su casa. La esposa, ¿cómo era que llamaba? Era una señora hasta muy intratable, Félida. Después vienen los Ramírez, don Ramón Ramírez, Manuel Ramírez, que hicieron también todo lo hicieron aquí en Sea. Manuel Ramírez tenía finca para abajo, don Ramón ferretería. Doña María, la panadera, la abuela de Chacón. Ajá. María la mamá Peña. María Peña. María Peña. Bernabela. Correcto, y de Humberto Peña. Eso lo recuerdo yo mucho, claro. Como no nombrar al italiano aquí, Alberto, el italiano, Giacomo. Eso era la gente. Bueno, fíjate que yo conocí, estaba muy pequeñito, pero sí me acuerdo. Esto que le compraron, que le vendieron a don Gino Beltrame, que yo se lo nombré a usted. Silvio Macei. Don Silvio Macei. Pero antes de Silvio Macei había habido otra gente que se llamaba, ese señor eran de Tobar, que se llamaban, déjeme recordarlo, yo lo estuve nombrando anoche. ¿Se acuerda de aquel señor que hacía chicha allá abajo y llegando al hospital? Doña María se llamaba que era maestra. Corrao Can. Jaime, correcto. Bueno, había mucha gente aquí. Cuando me recuerdo eso lo voy diciendo. Por ejemplo, Angulo, don Pausalino Angulo. Ajá. Personaje de toda una vida. Creo que vive, ¿no? Murió. No, ya murió. ¿Ya murió? Bueno, ese venía del Amparo, hacía pasteles también y broma. Pero ese fue uno de los que tuvo aquí, y bueno, lo que era don Hugo Angulo, el otro que fue profesor aquí, el que vivía al lado, ¿cómo se llamaba? Don Juancho Escalante, correcto. Recordado. Tenemos a gente de carnicería que trabajaron toda una vida, que no hicieron plata, así dirían de honesto, que se llamaba Manuel Guerrero y Eliseo Molina, los carniceros, y el otro viejito, Reyes, ¿se acuerda de Reyes? Que fritaba los chicharrones allá donde estaba la alcaldía. Cuando era ahí la pesa. Cuando era así. Bueno, le recuerdo, amigo, ahí hubo eso me acuerdo como toda una vida. Hubo una cárcel de bestias. Cuando eso había un señor alto, que por cierto la señora nos daba a nosotros castecismo, que era una viejita catira, que vivía por aquí mismo arriba. Y les daba, la señora era la esposa del señor que atendía a las bestias. Correctamente, sí, que ponía unos vainas aquí, un viejo alto, pero de mucho carácter. Y decía abuelo que el burro que veía por ahí de noche, él mismo lo amarraba y lo llevaba y lo metría. Cobraba 2 bolívares cuando iba uno a sacarlo. De acuerdo. O sea, interesante esto nunca lo había escuchado. Bueno, o sea, había alguien que tenía. Sí. O sea, los animales que estaban. Realengos. Él los llevaba. Él los llevaba y los metía allí. Y cuando usted iba a buscar el burro, había que bajar los bolos, pero estaban ahí cuidados, eso sí. Sí. Y era hasta muy gracioso la cuestión porque el pueblo lo manejaban limpio. Esto era empedrado y habían calles empedradas. ¿Con qué lo hacían en ese entonces? Con los borrachos. La gente que amanecía presa ahí, con la punta de un cuchillo los ponían a
a sacar la hierbita. Yo conocí esta calle empedrada. Eso lo limpiaban así, con cuestiones. Pascual Pereira. Don Pascual. Sí, allá en la esquina, sí. Eso era otro vuelo. Bueno, chicos, tengo que contar algo. Tú sabes que una noche estaba Pascual Pereira, Anselmo Pereira, allá abajo en el negocio. Venía de Caracas, yo ya había llegado, tenía como 15 días. A Anselmo Pereira le gustaba vender proyectiles, balas de revólver, pistola. Y yo tengo un cuento que está gracioso, porque el tipo viene y le compra las balas a Anselmo Pereira y saca el revolvito y le mete la broma. Después que la vaina le dice, lo encañona y le dice que la platica, sí. Cuando yo veo es que yo voy pasando y el hombre Anselmo me hace así que viniera con la mano, pero yo lo vi muy asustado. Coño, cuando yo veo al hombre apuntándole así, y Pascual Pereira salió en carrera a venir a buscar un pedazo de revólver que era como así de largo. Eso, yo me di muchas ganas de reír, de ver la situación, de ver. Y yo tuve que, sí, le monté un bulto de papa mientras llegó la gente. Y una mujer que andaba me agarró a muela por las espaldas. Pero yo tenía que irme al otro día para Caracas. Anselmo Pereira llamó a él que estaba en San Cristóbal, el abogado, y él fue el que hizo el cargo de la citación para yo poderme ir. Y sí, le conté todo, cómo había sido en la noche, y el hombre al otro día se vino. O sea que usted actuó para la defensa de que no hiciera un atraco. Claro, porque era un atraco lo que el tipo estaba haciendo, ¿me entienden? Y Pascual le compró las balas a él mismo, chico. Es impresionante. Yo le he dicho a usted el cuento y usted dice, ¿cómo es eso? Le compra las balas y el hombre le mete las balitas aquí, después que le ven la cuestión, se lo pone así y le dice que la plata, chico. Yo, impresionante, ¿no? Y entonces cuando Anselmo se asusta, Pascual sale en carrera cuando ve la cuestión a buscar el 38 que él tenía aquí por una joda como así de larga. Y entonces, bueno, yo me metí porque tenía que salvar al viejo. No le fueran a dar un tiro. ¿Y lo maniató? Sí, me mandó, Anselmo Pereira me pasó, ¿sabes? El arma que me dio, un cabo yacha. ¿Y con eso No, me tiré allá y ahí le monté un bulto de papa mientras la policía llegaba. Y cuando siento yo que una mujer me estaba mordiendo las espaldas, andaba con él la mujer, pero no en ese momento no estaba por ahí. Tenía que estaba en otro lado viendo la fórmula. Entonces, oye, yo me tenía que ir al otro día y Anselmo me dijo, no, tranquilo, Orlandito, usted se va mañana. Claro, yo voy a llamar a mi hijo ahorita, sí lo llamó y hablamos con él y el hombre vino para acá y arregló todo el peo. El hombre lo metieron preso. Interesantes historias, cosas que suceden en los pueblos y que, bueno, nosotros no los recordamos porque no lo vivimos o estábamos muy pequeños. Sí. Orlando, agradecido por esta conversación. No, y quedan muchas personas por... Dejamos entonces para un segundo capítulo. Correcto. Dejamos para un segundo capítulo con Orlando Rosales y bueno, y sus cuentos, sus historias, sus vivencias en nuestro pueblo. Sí. Muchísimas gracias, amigo mío.